Muy buenas noches a todos y bienvenidos ahora al tercer episodio de Consentido, una oportunidad de conocer la humanidad de las personas, de conocernos un poco más a nosotros a través de la vida de otras personas. Y quiero darle la más cordial bienvenida a Camila Martínez. Camila, aparte de su práctica, que nos va a contar un poquito qué es lo que hace, creo que nos conocimos a propósito de alguna situación médica y emocional mía hace yo creo que más de 10 años, sin duda alguna. Eh, Camila es chilena, se encuentra en este momento en Santiago. De vez en cuando viene a México, pero ahora con la virtualidad no solo ha logrado, digamos, una mayor cobertura en América Latina, sino que también ahora es autora de un libro sobre eh, hipnosis, sobre sanación, que ya nos contará un poco. Camila estudió en la India, estudió en Chile, estudió en México, es también alumna de Brian Weiss. Y entonces nos viene a contar un poco de su vida y cómo encontró desde una joven edad el sentido de la suya y cómo ese sentido que ha encontrado Camila en su vida nos puede aportar a todos. Camila, muy buenas noches. Bienvenida a Consentido. Muchas gracias, Juan. Para mí es un honor poder compartir esta plática el día de hoy contigo, con todos quienes nos escuchan. Muy bien, vamos a empezar con 4 preguntas rápidas. Si no, y es lo primero que se te ocurra. Si no te llamaras Camila, ¿cómo te gustaría llamarte? Sol, Sol, muy bien. Un lugar que haya sido y al cual no te gustaría volver. que haya ido y el cual no me gustaría volver a Alemania. Alemania, muy bien. Un placer culposo, un gusto culposo. Yo creo que muchos, pero la comida, podría decir, como la comida muy sabrosa, sí, me encanta. Muy bien. Y finalmente, tu flor favorita. Mi flor favorita es el loto o el tulipán. Muy bien. Pues Camila, bienvenida. Y la primera pregunta es, digamos, la más sencilla. Si a ti te preguntaran algo tan simple como cuál es el sentido de tu vida, sin preguntarte por el propósito ni qué estás haciendo, cuál es el sentido de tu vida. Y además de contarnos cuál es ese sentido, cuéntanos cuándo llegaste a esa primer semilla que te llevó a lo que es el bosque que eres hoy día. Ujú. Pues el sentido de mi vida es algo muy profundo que me repito no solo una, sino que varias veces en mi vida y es transmitir amor, sabiduría y sanación a todos los seres. Eso es como un mantra que me repito constantemente y que no he cambiado por casi 20 años, más o menos desde los 19, 20 años, tengo casi 40, que me repito todos los días. Es un profundo insight y sentimiento de mi corazón. Y ese sentir o ese propósito que he ido desarrollando como una pequeña, desde un mínimo sentir, una pequeña semillita, como tú bien dices, se ha ido transformando en más cosas, en más propósitos, en diferentes formas y posibilidades. Hoy día podría decirte que ese propósito de transmitir amor, sabiduría y sanación a todos los seres me ha llevado a ser también un canal de la hipnosis, de la neuroprogramación, me ha llevado a dirigir una fundación en América Latina en transmitir estos mensajes a partir de nuestra capacidad de neuroprogramación a nivel masivo, todo a partir de ese pequeño propósito. La niña de 16 años, si te viera hoy, ¿qué diría? Wow, diría, ¿cómo hicimos esto? Muy bien. Cuéntanos un poco de esa transición de una persona que termina sus estudios de secundaria, que está en un Chile post-convulsionado, es decir, ya un poco más allá de la crisis chilena, y al contrario, un país en crecimiento. ¿Y cómo es ese paso de decir, no me voy a ir a ninguna facultad, no quiero hacer esto? Cuéntanos un poco cómo fue eso familiarmente y estructuralmente entre tu familia, y qué te llevó y qué fue lo que hiciste después. Claro.
Me encanta cómo lo que contextualiza Juan, porque la verdad es que yo crecí en dictadura, yo nací en dictadura, en un país en dictadura, así fue mi primera década de vida, por lo tanto mi segunda década, que era precisamente en mi adolescencia, en esa época donde además tuve una crisis de vida, anorexia, depresión, que me llevó a la búsqueda y a lo que me dedico hoy por hoy, el contexto era determinante y en esa época de un Chile resurgiente, saliendo de la dictadura, la verdad es que donde se veían posibilidades tenían que ser tomadas porque no habíamos estado acostumbrados a tener posibilidades. Y en ese marco, el salirme de la estructura, el decidir eh, incluso habiendo ido a excelentes colegios, etcétera, teniendo la posibilidad de ir a la universidad, una universidad carísima, eh, porque en Chile no existe la posibilidad de estudiar gratuitamente, digamos, porque así es acá, yo dije que no. Y eso fue una debacle. Aquí estamos hablando de los años 2000, en donde el pensar en vivir de salud mental, de yoga o neuroprogramación era básicamente no solo una locura, sino que no era factible económicamente y además era como una vergüenza social, ¿no? Eh, por lo tanto, fue muy chocante y fui muy enjuiciada por eso. Sin embargo, seguí mi intuición y mi intuición además me dijo que me tenía que ir de Chile e irme a la India y me fui a vivir a un monasterio en India, más o menos a los 19 años hasta por ahí de los 23 para estudiar técnicas orientales de yoga, de meditación desde su raíz, desde su fuente. Y esa, digamos, esa niña después adulta que está en Oriente, ¿por qué? Y otra vez voy a repetir la palabra, pues, ¿cuál es el sentido de regresar a Occidente? Cuando estabas casi que educada en algo ya muy cercano y el proceso de la educación oriental es muy holístico, entonces tiende a cambiar muchas facetas desde la alimentación, el ejercicio, absolutamente todo es muy holístico, digamos, la vista de la cultura. ¿Por qué regreso a Occidente? Claro. Tal como dices tú, el estudio en Oriente es holístico, ¿verdad? Ya no se concibe entender algo solo racionalmente. Por lo tanto, para entender la filosofía del yoga hay que vivir en una doctrina y en un sistema monástico que cambia tu alimentación, tus disciplinas, tu forma de pensar, de vivir, de actuar, absolutamente de todo. La verdad, he sido muy bendecida por el fluir de haber seguido mi intuición, porque en eso me he encontrado con grandes maestros en mi vida que me han abierto las puertas y otros que me han cerrado las puertas con el mejor amor. Y ese sería mi maestro en el monasterio, quien después de 3 años me vio tan cómoda en el monasterio y dijo, no, pues aquí se puede seguir todo el resto de su vida de monjita, está muy fácil. Y cuando yo le pedí poderme quedar en el monasterio a vivir y hacer una vida monástica, me dijo que no, que me tenía que ir y que no me aceptaban en el monasterio porque a los 23 años mi misión estaba de vuelta en Occidente y haciendo esa traducción de las enseñanzas para el lenguaje que a mi generación le tocara. Y para mí en ese momento, a los 23 años, fue muy duro, sentí que me cerraron una puerta, ¿verdad? De algo que me gustaba realmente mucho. Hoy día, casi 18 años después, lo veo con una sabiduría y una gratitud tremenda. La verdad es que sería terrible estar todavía en el monasterio. Muy bien. ¿Y cómo Camila, ese sentido personal que es respecto de ti, de la sanación, de trabajar con otros, cuéntame cómo se vuelve una práctica profesional? Porque muchas, ahora que está eh, de moda, digamos, el mindfulness y que no, quizás es una palabra común que muchos pensamos que estamos haciendo y no hay ni siquiera una conciencia plena, sino que lo revolvemos
es como esas frases como el nuevo normal, el mindfulness, que son esas palabras grandes donde caben una cantidad de cosas, pero lo que me interesa es cómo de algo que tú aprendes sanándote a ti misma y que entiendes el poder de sanación para los demás, cómo ese sentido, como esa luz que encuentras o que tienes, cómo eso se convierte en una práctica profesional. Eh, y, y, vaya, cuando nos conocimos hace muchos años, pues tú prácticamente tenías algunas personas que iban a tu casa o a un consultorio y hoy se ha vuelto una cosa completamente distinta con gente trabajando contigo, con la fundación. Cuéntanos un poquito de esta trayectoria de esta joven adulta que viene hasta la persona eh, que hoy en día ha vuelto de su pasión un sentido y una profesión. Ujú. Bueno, es todo este camino finalmente de toda una vida, pero de 2 décadas de sistemática dedicación. Yo creo que una vez que me regresaron, que me rebotaron del monasterio en India, lo que sucedió fue entonces que se abrió el espacio, como bien tú dices, para comenzar a trabajar como hormiguita, con mucha disciplina. Eh, Dando consulta por más de 10 años, recibiendo a las personas en mi casa, desde lo más chiquitito, atendiendo de sol a sol y perfeccionando la técnica. Eso me llevó, junto con seguir estudiando, nunca me he detenido en el estudio, junto con seguirme perfeccionando en Occidente, en seguir estudiando aquí en Occidente con Brian Weiss, con el doctor Isaac Goyce y otros grandes exponentes de la medicina complementaria, en conjunto con mi metodicidad, mi disciplina constante en la práctica, que eso creo que es algo que no podemos dejar, porque eso es lo que nos va a dar finalmente el fruto de la experiencia, no el solo el conocimiento, fue que más o menos hace unos 7 años, tras haber estudiado con Brian Weiss, desarrollé una técnica de hipnosis y de neuroprogramación, generando una fusión de las técnicas que había estudiado en Oriente con la psicología clásica y las técnicas de Occidente. Y esto me permitió desarrollar esta técnica que hoy presento a través de la fundación, de plataformas que llegan y alcanzan a miles de personas, tanto gratuitas como en cursos y otro tipo de formaciones, que es la hipnosis de sanación. La hipnosis de sanación es una técnica entonces que presenta una nueva hipnosis como una técnica de, de neuroprogramación, una nueva capacidad a la cual podemos acceder de forma sencilla a través de 9 pasos, que es como yo la enseño. Y yo recuerdo digo, con absoluta vividez. Algunas estábamos en alguna sesión de trabajo tú y yo, sesión de trabajo, digo, yo digamos, de paciente o Uh -huh. de materia del trabajo, y yo te dije, ahora sí hace unos 6 años, y te dije, Camila, esto tiene un valor para las corporaciones. Esto, si te acuerdas de la conversación, esto que tú haces no es un tema únicamente eh, vaya, de lo que estás haciendo uno a uno, las corporaciones cada vez más necesitan esto. Cuéntame un poquito cómo funcionó y cómo llegaste a tocar corporaciones y a tocar empresas. Bueno, yo creo que para eso, por un lado, está la práctica constante, la buena preparación, pero también está la inspiración, ¿no? De escuchar a personas como tú, Juan, sin duda, que me abriste la inspiración de decir aquello que yo intuyo que puede ser masivo. Yo siempre he intuido y sentí, desde que me empecé a dedicar hace 20 años, cuando era una locura la neuroprogramación, el yoga, la hipnosis, yo sentía que esto iba a ser una práctica masiva. Pero entonces ir corroborando eso con personas que realmente vean la posibilidad dentro de aquello que hacemos, ¿no? El valor diferenciado. Fue así como fui generando más que nada traducciones de los lenguajes. Y fui pensando cómo las corporaciones, como instituciones, como otros ámbitos, ¿verdad?, más masivos de nuestra cultura pueden acceder a esta información sin que sea eh,
aburrida, sin que O sea, codificada. claro, codificada, inentendible o simplemente que no tenga sentido. Y ahí yo creo que comenzó un trabajo detenido en conjunto, ¿no? Con personas de verdad líderes en el mundo corporativo como tú, de dar realmente la visión de cómo estas técnicas de salud mental pueden aplicarse y no solo aplicarse, sino que ser tan beneficiosas y determinantes en el ejercicio empresarial o corporativo. Entonces, yo creo que son siempre estos joint ventures, ¿no? Como estas fusiones las que nos van abriendo la posibilidad. Cuéntame un poquito de cómo aproximarse a la corporación en el 2019, en el 2020, en el 2021. El 2020 sin duda, y lo hemos conversado en otros foros, no, hubo alguien que dijo algo que me pareció muy interesante. El 2020 no produjo nada nuevo, sino que aceleró todo. Fue como un aceleramiento. El mundo no se detuvo, al contrario, el mundo se aceleró. Entonces, cuéntame un poco el mood empresarial frente a estos temas en el 2018 y 19, en el 2020 y hoy, porque en esos 3 años yo creo que puedes contar 3 universos diferentes. Absolutamente distinto. Yo creo que el mundo empresarial, podríamos incluso hablar de los últimos 5 años, desde el 2015 al 2018-19, ¿verdad? En donde en el mundo empresarial estábamos ingresando con conceptos de manejo del estrés, ¿no? De, como tú bien decías, de mindfulness, de manejo del estrés, para no colapsar ante el ejercicio inevitable de no podernos bajar de un mundo que no se detenía y que aparentemente no se iba a detener jamás. Entonces, el ejercicio, por lo menos desde lo que yo hago, tenía que ver directamente con salir de la ilusión de una rápida aceleración que se vino a piso, ¿verdad? El 2019, 20, más que nada el 2020, con un profundo cambio en la visión que nació desde el potencial de la incertidumbre, ¿no? Ahora el 2020 nos ha permitido o nos ha enseñado a reconocer que siempre hemos estado actuando desde la incertidumbre, pero ahora eso se potencia más que nunca, por lo tanto deben salir nuevos líderes. Y yo creo que ahora sí hay un gran enfoque que estamos tratando desde lo corporativo, es cómo liderar en momentos de incertidumbre. Y ya creo que 2021, 2022, junto con esta nueva visión y cómo liderar desde una nueva incertidumbre y una nueva realidad, por no decirlo así, tiene que ver con, con cómo recreamos estos nuevos potenciales. La verdad viene un proceso de reinvención en donde ya no nos vemos retornando al 2015 ni el 2018. Ya no nos vemos teniendo esas mismas problemáticas y esos mismos desafíos, sino que nos vemos creando nuevas posibilidades que van a tener que ser bajo nuevos paradigmas. Creo que ahí lo clave de entre este y el próximo año es generar nuevos paradigmas empresariales que parten desde salirnos de la competencia para entrar en la cooperación. Yo soy absoluto convencido de que el futuro de la economía global es la economía colaborativa. No hay de otra, no hay una opción diferente. Es la opción primaria del ser humano. Es decir, así nacimos como humanidad, bajo modelos de economía colaborativa y trueque, no bajo modelos monetizados. Y soy un convencido de eso. Camila, una pregunta al escéptico quizás no está viendo. Dicen, es que yo definitivamente esas cosas no les creo. La ciencia ya ha mostrado toda la fuerza de esto, tanto desde el punto de vista neurológico, como el punto de vista espiritual, como el punto de vista de salud física. O sea, no hay, hay 360 grados de análisis de este tema, donde prácticamente todos tienden a ser positivos en el resultado y quizás cuestionar las prácticas, porque a veces
existen muchas personas que no se han formado y entonces creen que pueden hacer una serie de cosas. Pero al escéptico, a la persona que todavía no ha llegado allá, era, éramos muchos en el 2000, creo que éramos pocos o un grupo mediano en el 2015, lo veo con dificultad que alguien siga siendo escéptico hoy, pero los hay y los conocemos. ¿Tú qué le dices a los escépticos? O sea, cuando hablas dices, oye, prueba, si fueras una vendedora de productos, y yo sé que ahora estás en el dilema de que casi que tienes un problema de tiempo y de multiplicación de tiempo versus salir a vender y a que la gente te busque. Pero al escéptico, al que nos está viendo, está diciendo, es que estas cosas no creo, para eso se hizo aspirina y para eso están los psiquiatras y para eso están los médicos y yo mejor me dedico a eso y no a perder tiempo en todas estas cosas. ¿Cuál es la respuesta a esa persona escéptica? Bueno, me encanta la pregunta y la respuesta no es tan en general, porque me encanta saber por qué el escéptico es escéptico. Hoy por hoy, como bien dijiste, la hipnosis y la neuroprogramación tiene un sustento absolutamente científico desde la perspectiva que tengas duda. Entonces ahí siempre mi pregunta con la escéptico va a ser ¿en qué es lo que no crees? Si no crees, por ejemplo, en vidas pasadas, yo te puedo decir yo tampoco, pero en hipnosis utilizamos como sinónimo memoria celular, ADN, y podemos explorar nuestro ADN y nuestra memoria celular. Por lo tanto, no necesitamos utilizar un concepto que para ti no sea válido. ¿Cuál es la siguiente duda? De que realmente tengamos la capacidad de acceder a nuestra memoria celular. Pues mi respuesta sería si tenemos la capacidad de regenerar o activar memoria celular de nuestros ancestros, enfermedades, condicionamientos, eh, cosas que vengan de nuestros ancestros a través de nuestra ADN, ¿cómo no vamos a poder también conectar con otro tipo de memorias? ¿Verdad? Entonces va a depender desde dónde venga la falta de información del escéptico para ver desde dónde le vamos a explicar. Pero hoy por hoy ya la neurobiología, la física cuántica y los conceptos de salud mental nos contienen absolutamente. Y lo otro que a mí me gusta mucho dar como ejemplo es decir, hace 20 años atrás, cuando hablábamos de meditación o mindfulness, teníamos quizás esta misma duda que hoy tenemos sobre la hipnosis, ¿no? ¿Será bueno, no será bueno? ¿Será científico o no? ¿Estará lo suficientemente? Cuando en verdad hace 20 años atrás ya la meditación ya había sido testeada y probada y certificada científicamente por las mejores escuelas de neurobiología del mundo. Hoy día, 20 años después, la meditación sabemos es como hacer deporte, sabemos que es bueno para la salud mental, energética e incluso física de todos los seres humanos. Entonces, el aporte aquí es atravesar esa valla y saber que en 10 o 15 años más, o espero que menos, mi misión es que menos, ¿verdad? Vamos a hablar de hipnosis como una capacidad de neuroplasticidad que todos tenemos y que hemos tenido desde siempre, solo nos faltaba poderla traducir y entender y acercarla, sacarla de la mitología para acercarla realmente como la capacidad que es. Hay muchas personas y me causa dos comentarios. Uno, dicen es que ustedes no pueden, o sea, la gente que cree en esto, y yo soy un fiel creedor en ello, dice, no pueden negar 500 años de la medicina aleopática. Y yo le contestaba, pues no puedes negar 6.000 años de humanidad cuando empezó todo esto antes de esto. Y hay otras personas que lo ven desde la religión, que es muy interesante como una oposición a la religión, y todas las religiones, sin excepción, tienen ritos que incluyen meditación, que incluyen profundización, que incluyen mindfulness, que incluyen mantras, que incluyen sanación desde el centro, llamémoslo el alma, llamémoslo divina. Entonces todo confluye a un ser humano, yo diría, omnicanal, donde nada compite con lo otro y realmente hasta una religiosidad universal, en un concepto realmente abierto
ecuménico, digamos, si queremos hablar de las grandes iglesias. Estamos cerca al final y no quiero perder una oportunidad de dos cosas. Lo primero es, nos está viendo gente que quizás no han intentado esto o dicen, sí, yo he meditado como 5 minutos, pero me da sueño. Para una persona de cualquier edad, ¿cómo empieza este camino? O sea, como si tú dijeras, mira, eres principiante, alguna vez platicábamos, y cuando la gente dice es que yo soy principiante, la respuesta es no eres principiante. Si estás vivo, no eres principiante, lo has hecho. Es que no eres consciente de que lo has hecho. Pero ¿cómo una persona que se sienta principiante, por dónde arranca? Y cómo empieza a ver que funciona. Ujú. Bueno, una persona principiante, ¿cómo arranca? Es a través de la conciencia en su respiración. Y mi invitación, y así como yo dispongo gratuitamente, tengo un soporte de audios gratuitos de hipnosis y de neuroprogramación disponibles en Spotify, en YouTube, en mi página web, para que comiences desde ya el día de hoy a explorar esta capacidad de neuroprogramación. Por lo tanto, ¿cómo comenzar hoy día? Si no tienes ningún audio, comienza con tu respiración, que es lo primero y lo único que hay, y a observar la respiración. Si tienes acceso a un device y a estas aplicaciones, entonces mi invitación es a que descubras los audios de hipnosis de sanación y de neuroprogramación que tengo Y los disponibles. encontramos, ahí tenemos una visita que nos está caminando ahí detrás de nosotros, ahí pueden encontrar todas estas cosas, ¿verdad? Exacto, ahí van a encontrar tanto los audios gratuitos como también cursos un poquito más a profundidad, cursos básicos y más a profundidad para aprender qué es la hipnosis, qué sucede neurobiológicamente en no solo en nuestro cerebro, sino que en toda nuestra percepción cuando practicamos y cómo utilizarla para nuestra autosanación, como también sesiones individuales. Muy bien. Camila, y quiero aprovechar, nos quedan 3 minutos. Primero, darte las gracias. Creo que estas conversaciones, como siempre, no tienen fin. A mí me da mucho gusto Uh -huh. me disculparán los que nos escuchan de la familiaridad, pero es que de verdad son muchos años trabajando, no solo conmigo, sino con mi familia entera, Uh -huh. y casi que de bonding familiar alrededor de estos temas cuando estábamos desde lugares diferentes en momentos de aprendizaje muy cercanos. Muchas gracias. Yo creo que el sentido de esta plática es una experiencia de vida consistente y de búsqueda, y donde me supongo que lo que me estás diciendo es, ya casi va a cumplir 40 años y entonces te faltan muchísimos más de seguir aprendiendo, y cada vez oiremos cosas diferentes y terminarás el estudio de la hipnosis y después, no sé, empezaremos a trabajar la levitación o quién sabe qué figuras existen. Por cierto, la levitación es posible. Es posible. ¿Tú lo has visto? Lo he visto Porque en me dicen que en India. la India sí se ve, sí, en la India sí se ve, Lo he exacto. visto en Muy India. bien, Camila, nos queda 1 minuto y quiero despedir este minuto con un ejercicio práctico que nos regales a todos los que estamos contigo. De 1 minutito despedirnos de Consentido a través de un ejercicio al cual nos invites a ser parte. Ok, me encanta. Pues los invito a cambiar su percepción en 1 o 2 minutitos. Quiero que observes tu respiración. Trata de llevar la atención a la nariz y observa cómo se encuentra tu respiración en este momento. Inhala profundo y checa si tu abdomen, si tu ombligo se está despegando, si está expandiendo. Si tu ombligo está apretado, entonces pon una mano en tu ombligo, en tu panza y expande tu abdomen al inhalar. Ahora corrige tu postura, estira y al exhalar, relaja tu cara, relaja el pecho, relaja la panza. Vuelve a checar que tu panza esté realmente relajada y observa si hay alguna sensación en ti, alguna percepción o emoción en ti cuando respiras con la panza relajada. Si hay alguna sensación en ti, una emoción, sientes que se queda atorado el aire en cualquier espacio, te invito a que con 1 o 2 deditos toques ese punto que pueda sentir alguna emoción o alguna sensación en este momento. Y le des una presión continua
Si así lo deseas, puedes hacer un circulito sobre ese punto que estás sintiendo, o si prefieres, incluso le puedes dar unos golpecitos continuos. Y respira. Regálate solo 30 segundos respirando y presionando ese punto que al relajar tu abdomen se manifestó en tu cuerpo. Y mientras respiras profundo, permítele tu atención y permítele a ese espacio ser relajado. Perfecto. Pasaron estos 30 segundos, ahora puedes soltar y vuelve a checar tu respiración naturalmente. Y quiero que observes cómo en 30 segundos puedes modificar tu percepción. A lo mejor no es drásticamente, es de una forma sencilla, simple, pero súper puntual. Imagínate si le dedicas 5 minutos, ¿cuánto es la reprogramación que puedes hacer? Checa una y otra vez si tu panza está relajada al respirar, porque esa es la clave de cualquier ejercicio de introspección y neuroprogramación que quieras hacer después. Camila, muchas gracias y seguro encontrarán más material en la página web de Camila. Te agradezco muchísimo la compañía en la tarde, noche de hoy, y a todos los que nos acompañan en Consentido, pues ya ven la variedad. En la primera ocasión tuvimos la oportunidad de platicar con Daniel Gómez de la Vega, que nos platicaba de su silla de ruedas, cómo encontraba sentido. Hace un par de semanas platicamos con un abogado, Hugo Orozco, que descubrió que su mejor manera de abogar era abogar por las emociones. Y en esta ocasión hablamos con una mujer chilena que desde temprana edad encontró que su vida era la sanación, y que donde encontró que su vida era, pues la corrieron y tuvo que encontrar cada vez un camino diferente, y ahí acompañaba a muchas personas en eso. Camila, muchas gracias por estar en Consentido. Un abrazo para ti y para todos los tuyos, y un abrazo muy grande a quienes nos acompañan. Nos vemos en 15 días en otro capítulo de Consentido. Un abrazo para todos. Muchísimas gracias.